Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus TV. Más imagen, más color, más contenido. Mientras el presidente Guillermo Lasso se reúne en Estados Unidos con inversionistas y empresarios internacionales, estas son las noticias de hoy sobre Ecuador en nuestros periódicos. Guatemala retoma el requisito del visado para entrar a su país. El pasaporte ecuatoriano desciende 5 puestos en el ranking mundial. Además, el número de países al que tiene acceso disminuyó de 97 a 95. Estados Unidos nos ubica en la lista de los países con problemas de inseguridad delictiva. Que el éxito de la vacunación nos dio gran imagen internacional, por supuesto, pero a menudo borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Eso obviamente sin hablar con los otros problemas que se evidencian permanentemente, como lo que se está descubriendo, se viene descubriendo realmente desde el 2020 en los hospitales públicos, temas de corrupción generalizado, y además hoy en día los problemas que una prácticamente recién inaugurada asamblea nos trae permanentemente. Pero bueno, vamos a preguntarle al ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, quien está empeñado también en buscar inversión hacia nuestro país sobre grandes macroproyectos, aunque sea redundante, hidroeléctricos, petroleros y mineros, la afectación que tienen estos otros asuntos para lograr este objetivo. Nuestro espacio editorial de hoy está a cargo del doctor Roberto Briones con el tema de la seguridad, un problema que requiere soluciones de fondo. Y bien, ya estamos con el ministro máster Juan Carlos Bermeo Calderón. Veamos un poco de su trayectoria, aunque ya es muy conocido, pero tiene muchísimo reconocimiento en las áreas que ahora tiene que manejar. Posgrados en mediación y solución de conflictos ambientales, desarrollo sustentable y negociación. Tiene una maestría en sistemas integrados de gestión. Fue director nacional de hidrocarburos, gerente del proyecto de la OCP, del mantenimiento de la OCP, consultor del BID y del Banco Mundial, viceministro de hidrocarburos, gerente general de Petroamazonas, gerente de Hidronormandía S.A. También fue docente y conferencista a escala nacional e internacional. Ministro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay tantos temas que hay que ver, como las esperanzas que tenemos de un futuro mejor y de mayores inversiones en nuestro país. Sobre ese tema, usted ha presentado una serie de proyectos en el área hidroeléctrica a inversionistas nacionales e internacionales. Estos proyectos ya están listos para ser entregados en concesión. ¿Qué significan? ¿Cuál es el atractivo de ellos para los inversionistas? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Yolanda. No, a usted, por Dios. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sígame. Perfecto, muchas gracias. Le decía que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con usted. Estoy temprano en la mañana para contar buenas noticias respecto a lo que estamos haciendo en el ministerio que me honro en dirigir. El día de ayer presentamos de forma nacional e internacional lo que denominamos el bloque de 500 megavatios de energías renovables, más un bloque de ciclo combinado y más un proyecto de inversión privada de una línea de transmisión eléctrica que llevaría energía hasta los campos petroleros que hoy por hoy no tienen ese servicio. Y permítame detallar un par de aspectos muy interesantes. Primero, que se trata de inversión privada 100%, es decir, el privado será quien invierta en el desarrollo del proyecto y él sabrá escoger la ubicación, las condiciones técnicas, las características de su proyecto, sea hidráulico, sea fotovoltaico o sea eólico. De manera que el riesgo, si cabe llamarse así, se traslada totalmente a la inversión privada y nosotros como ministerio tendremos las puertas abiertas para recibir todas aquellas iniciativas que permitan el desarrollo del país. Esto en cuanto a energías renovables. En cuanto al bloque combinado, pues exactamente el mismo concepto. Es una decisión del privado. Por obvias razones tendrá que ser, sea en la provincia de Guayas o la de Santa Elena, por disponer de puertos para la entrega de gas natural. Y, como digo, este bloque de 400 permitirá generación eléctrica, un ciclo combinado,
obviamente mejorando sustancialmente las condiciones ambientales, ya que muchas veces hemos tenido que recurrir al parque generador térmico. Y por último, y no menos importante, es la convocatoria a la iniciativa privada para construir una línea de transmisión eléctrica de aproximadamente 300 kilómetros de longitud que permitirá abastecer de energía a los campos petroleros que se encuentran en la región amazónica. No hay que olvidar que muchos de ellos, por su ubicación geográfica, por sus condiciones técnicas, requieren de un insumo importante para su operación, que es el diésel. Diésel que primero resulta una carga enorme desde el punto de vista presupuestario y la caja fiscal, y por otro lado tiene impactos, como es natural, impactos conocidos que queremos eliminarlos, que son emisión de partículas altas y de elementos contaminantes a la atmósfera. De forma tal que el Ministerio ha enfocado esta decisión no solamente del puramente el aspecto técnico de generación, que es importante y necesario, sino también con una mirada hacia el futuro de energías limpias, de energías que permitan una mejor calidad de ambiente para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta es una iniciativa del Ministerio, pero obviamente lo hacemos bajo el liderazgo y el compromiso del presidente Guillermo Lasso, que hoy precisamente está en Estados Unidos en reuniones con inversionistas para generar esa confianza que le permita venir esos capitales al Ecuador e invertir en otras áreas, no solamente en generación de energía, sino en petróleo y minería, que son las áreas que manejo yo en el Ministerio. Totalmente de acuerdo, ministro. Y lo que más hace falta en el país es inversión, ¿verdad? Inversión privada para poder reactivar la economía y conseguir más empleos. Sin embargo, ¿por qué no hemos logrado en los últimos años, y hablo prácticamente toda la administración anterior, por qué no hemos logrado que los inversionistas se interesen en entrar al país? O por el contrario, quizás sí hayamos tenido inversionistas interesados, pero no hemos logrado pasar de toda esa burocracia para concretar algún tipo de alianza estrategia, de APP, de PPS, en fin, cualquier modelo que nos permita contar con esa inversión y poder sacar adelante los proyectos. Yo creo que la respuesta es muy fácil, Yolanda, es confianza. Si no se le brinda al inversionista señales potentes de que hay un gobierno serio, un gobierno que transmite confianza a la inversión, porque hay un marco jurídico, porque hay una adecuación a ese marco jurídico que permita precisamente el respeto a esas inversiones, la seguridad jurídica que tanto reclama el inversionista. Si no hay ninguna de esas condiciones, pues obviamente los capitales buscan otros sitios con mejores. Creo que sin confianza, esta presa el día de ayer en el lanzamiento de los proyectos, es fruto del trabajo intenso que ha hecho el gobierno para generar precisamente ese atractivo de las inversiones. Pues porque el cambio es notorio, el cambio se siente, no es coincidencia que en apenas algo más de 100 días tengamos ayer cerca de 200 personas interesadas en estos proyectos. Yo creo que es un cambio que se siente y se siente de forma palpable y concreta. Y lo mismo está haciendo el señor presidente en el exterior, es decir, brindando las señales que requiere el inversionista para poder llegar acá. Es un gobierno que está muy preocupado de que se garanticen a todos y cada uno de los probables y potenciales inversionistas todas aquellas condiciones que hagan que este país sea un país atractivo. Y no hay que olvidar que inclusive desde el punto de vista político tenemos vecinos con problemas, que no quisiera comentarlos, entrar en detalle, pero que están viendo al Ecuador como una isla de inversión muy interesante que pues, se refleja el día de ayer con ese interés masivo. Ahora, usted dijo que el marco jurídico es muy importante y las señales que dé un gobierno acerca del tratamiento que se va a dar a los posibles inversores, ¿verdad? No sé, me atrevo a opinar que también la dolarización podría ser un atractivo, a pesar que hay detractores de la dolarización que dicen que no, pero pienso que sí puede ser atractivo para los inversionistas. Pero en cambio, ¿qué pasa con el clima social, ministro? No nos olvidemos que aunque hayan buenas señales, estamos hablando de, en principio, 4 años de gobierno. Los inversionistas piensan a un plazo mucho mayor. Y si ven que hay, un mal ambiente social o
impedimentos para poder llevar adelante sus proyectos, como ocurre en el área minera. ¿De qué manera esto nos afecta? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Ecuador en conjunto para que podamos ser un país atractivo para la inversión? Yo creo que hay que transmitir a la ciudadanía y al Ecuador entero que no podemos desperdiciar estas oportunidades de inversión y de generación de empleo. Precisamente lo que está haciendo el presidente este momento, está preparando una ley de oportunidades con el propósito fundamental de generación de empleo y trabajo. Entonces, si es que la ciudadanía se opone a esto, yo dudo mucho que esto ocurra, pero ¿cómo es posible que en este momento solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tengamos trabajo? ¿Cómo es posible que no haya las condiciones para desarrollar programas de control y erradicación de la nutrición infantil? Sí, si no hay esas condiciones, es que hay una oposición ciega y probablemente con otros intereses. Las comunidades entienden porque sus necesidades no han sido atendidas hasta el momento. Agua potable, saneamiento, salud, vías de comunicación. De manera que yo sí creo en la respuesta responsable, serena de las comunidades, ajena a todos estos agitadores externos que lo único que quieren es crear un caos y no brindar las posibilidades de empleo, de desarrollo que está ofreciendo el gobierno. Este es un gobierno distinto, es un gobierno del encuentro que va a dialogar. Las comunidades, probablemente muchas de ellas con alguna razón, están requiriendo atender sus necesidades, pero las formas, la violencia no conduce a nada, y lo que es más grave, obstaculiza el desarrollo de las tareas nuestras, por ejemplo. En el campo Sacha, donde tenemos que llevar taladros para la perforación de pozos que permitirá el incremento de producción y a su vez la generación de recursos, hay unas comunidades que se están oponiendo por la posibilidad de obtener réditos adicionales a un plan de compensación social que ya fue cumplido a cabalidad por parte de Petroecuador. Sí, no se entiende este tipo de reacciones que yo creo que provienen de agentes externos perfectamente identificados y con una agenda ¿Quiénes son? Que es conocida ¿Quiénes son esos agentes externos, ministro? ¿Quiénes son? Bueno, son la gente que se opone ciegamente al desarrollo de la industria y con argumentos que hoy por hoy no son válidos cuando las poblaciones necesitan desarrollo. ¿De dónde va a obtener recursos de la caja fiscal? Líderes políticos con agenda, usted está haciendo referencia. No necesariamente, muchas veces con agenda propia. Son radicales, muchas veces son organizaciones radicales que no permiten ninguna industria extractiva, por ejemplo. Y conocemos, yo respeto mucho su criterio y su forma de pensar, pero lo que no pueden es el pretexto de tener una ideología o una forma de pensar distinta, oponerse de forma beligerante o a veces violenta para impedir el desarrollo de nuestras tareas. Yo no creo que alguien se pueda oponer a la generación de empleo. Yo no creo que alguien pueda conscientemente oponerse a la posibilidad de un desarrollo y de obtención de recursos. ¿Cómo vamos a atender necesidades de salud? No entiendo la comunidad o las personas que se oponen. Eso estamos de acuerdo. Veamos puntualmente algunos de los temas de su cartera que están sobre la mesa. Duplicar la producción de petróleo en 4 años, o sea, como lo prometió el presidente Lasso en campaña. Ministro, ¿se va a lograr? ¿Cómo está previsto este cronograma y qué es lo que usted deberá implementar para lograrlo? Como muchos proyectos en el área técnica y en la vida, hay que hacerlos paso a paso. Y por eso es que nos hemos puesto una primera meta hasta final de diciembre, en donde arrancaremos los primeros días de enero con una producción incremental de 40,000 barriles. Y aquí permítame hacer una precisión, Yolanda, que creo que es importante que la ciudadanía conozca. La producción de Petroecuador y en algunos casos de algunas empresas privadas también, venía declinando de forma importante, y declinando quiere decir perdiendo producción de forma importante los primeros meses del año. Y esto no solamente por condiciones naturales de los reservorios de petróleo, sino también por decisiones equivocadas en el área técnica de Petroecuador. Decisiones equivocadas que cuando hablamos de petróleo y no se toman las decisiones oportunas y las decisiones técnicas que corresponden, pues las consecuencias se miran inmediatamente. El primer semestre de este año en Petroecuador hubo una declinación importante de la producción y lo que nos ha correspondido a nosotros en este periodo
es primero contrarrestar ese efecto de la declinación y luego incrementar la producción. De forma tal que es un trabajo intenso, es un trabajo importante, y este primer paso que le mencionaba al inicio es precisamente para cumplir una meta que nos ha impuesto el señor presidente y que hemos aceptado como un reto y lo estamos trabajando intensamente, tanto las compañías petroleras estatal Petroecuador, cuanto las compañías privadas que operan en el país. Un tema que se ha anunciado también con ustedes desde este plan de migración de contratos con las empresas petroleras. ¿Cuál es el argumento para dar esta migración, este cambio del modelo contractual? ¿Y con cuántas petroleras debemos negociar? Por otro lado, ¿esto es facultativo de ellos, el poder, el aceptarlo o no? Vamos un poquito en orden. Sí. En el país existen hoy muchos contratos que han firmado Petroecuador con compañías privadas bajo la modalidad que se denomina de contratos de servicios específicos. Esto en cuanto a Petroecuador. Asimismo, el Ministerio de Energía tiene firmados contratos con compañías privadas que también están bajo la modalidad de servicios, que son básicamente remunerados a base de tarifa, tanto estos contratos de Petroecuador que he mencionado, cuanto los del Ministerio. Lo que hemos propuesto es que esos contratos basados en tarifas migren hacia contratos de participación de forma libre y voluntaria, de forma que las empresas pasen a esta nueva modalidad contractual, por cuanto este contrato de participación ofrece mayores atractivos para la inversión privada. La modalidad de servicios, perdón. ¿Es un ganar-ganar lo que usted está diciendo? O sea, ambos lados ganan. Por supuesto, gana el Estado ecuatoriano porque mejora su participación porcentual y gana el privado porque hay incentivos y hay un porcentaje de participación que está previamente definido en el contrato. Esto no es una modalidad nueva o inventada por el gobierno. Esta es una modalidad que se utiliza en la industria internacional del petróleo, los contratos de participación, que es una modalidad, insisto, internacionalmente aceptada y que obviamente, acorde con el marco jurídico ecuatoriano, será desarrollado y será presentado públicamente para esta migración libre y voluntaria de los contratos. Otro tema que también causa ciertos escozores que tiene que ver con las operaciones de Petroecuador, digamos, con la nueva preventa de crudo que se iba a realizar hacia finales del año pasado, una operación con la cual no estuvieron de acuerdo personas como Pablo Flores y Ricardo Merino, quien es gerente de Petroecuador, incluso presentó su renuncia, al igual que Merino, advirtiendo que una nueva preventa sería antitécnica e incluso ilegal. ¿Se procedió con esta preventa, ministro? No, de ninguna manera. Debo recordar que no solamente era un tema de una modalidad contractual que estaba siendo observada, sino también por un elemento técnico importante que era la disponibilidad de crudo para una nueva operación de crédito. Disponibilidad de crudo que no se contaba para este año para el año final 2020, de manera que por eso no se concretó esa operación. Insisto, son dos aspectos, uno puramente legal y otro de aspecto técnico, de disponibilidad de crudo para cumplir esa obligación. Ok, ¿y cómo va la fusión de Petroecuador con Petroamazonas? La fusión concluyó de forma, digamos, legal por un decreto ejecutivo el mes de diciembre del año 2020. Y como es natural, este año 2021 las dos empresas, Petroamazonas y Petroecuador, trabajando en conjunto, han tenido que adaptarse y acoplarse a la nueva forma de trabajo y obviamente a tratar de homogenizar procesos administrativos, formas de trabajo, conceptos de trabajo. Pues obviamente venían de dos culturas distintas. Petroecuador en cuanto a transporte, almacenamiento y refinación y exportación de crudo, y Petroamazonas exclusivamente en el área de explotación y producción de petróleo, puesto que, como digo, Petroamazonas venía de una serie de fusiones, no se olvide usted de Occidental, no se olvide Petrobras, no se olvide el mismo Perenco, Petroproducción en su momento, de manera que es una sumatoria de culturas empresariales muy interesante. Y esto, el momento de la fusión, pues obviamente tiene un proceso de adaptación y de ajuste
proceso que es dinámico y que hasta el día de hoy se sigue haciendo en beneficio de obtener la mejor empresa del país. Realmente, o sea, realmente si quisiéramos tener la mejor empresa del país y que sea efectiva, profesional, pero sobre todo sin corrupción, ¿cómo están manejando ustedes el tema, no solamente de esta fusión, sino de este monstruo, como usted bien dice, tiene gente que vienen de varias corrientes y ponerles a todos a andar en el mismo andarivel? Me parece que es un tema bastante complicado. ¿Usted cree que va a ser exitoso al final del día? No se olvide que procesos de esta naturaleza toman mucho tiempo y ejemplos hay en todo el mundo y no solo en la industria petrolera. Un proceso de fusión de dos empresas del tamaño y de las características de Petroecuador y Petroamazonas naturalmente tenía que provocar un proceso de ajuste y de adaptación importante. Pero no es novedad, es decir, todo esto ocurre en todas las empresas del mundo, en el área financiera, las fusiones de los bancos. O sea, hay procesos que toman, por ejemplo, en bancos, por lo menos 2 a 3 años. O sea, estamos hablando de que son adaptaciones de culturas, de formas de trabajar, inclusive de cuál es el corazón del negocio, el core del negocio que se denomina. Todo esto tiene que ser un proceso muchas veces lento, porque hay que hacer los ajustes en cada uno de los temas que atañen a esta nueva empresa. Evidentemente todos queremos que sea una empresa responsable, que sea una empresa transparente y que además cumpla con los más altos estándares de profesionalismo y honestidad. No hay que olvidar que dentro de Petroecuador, la nueva Petroecuador, está en fase de implementación final ya, la norma ISO internacional de anticorrupción, de forma que están dando los pasos concretos para precisamente evitar los problemas del pasado. Otro tema que aparentemente estaría pendiente es la adjudicación para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, de procesamiento del fondo de barril. Esto lo llevaba adelante el exministro René Ortiz. Llegó incluso a presentar en rueda de prensa a un consorcio que había avanzado en este proceso. Este tema va a ser retomado por su gobierno, va a haber un nuevo concurso, un nuevo llamamiento para este fin. Sí, efectivamente es un proceso que lo vamos a reaperturar. Vamos a hacer algunos ajustes en los términos de referencia, en las bases del concurso. Vamos a permitir la participación pública, ojalá de algunas firmas interesadas, de forma que tengamos un proceso transparente, un proceso competitivo, un proceso en el que tengamos las mejores opciones para el país. Esto es fundamentalmente la delegación a la acción privada en la operación y luego en la transformación de la refinería hacia una refinería de alta conversión. Esto tiene obviamente un interés técnico de contar con una refinería que produzca combustibles y derivados de mejor calidad que los que actualmente disponemos, bajo estándares internacionales que se denominan Euro 5. Y además son fundamentales es generación de empleo. Yo insisto mucho en este concepto, Yolanda, y permítame que sea reiterativo, pero es generar oportunidades, es promover la creación de fuentes de empleo que estoy seguro se requiere no solo en Esmeraldas, donde se desarrollará el trabajo, sino en todo el país. Y estas oportunidades no las podemos desperdiciar. Hoy es el momento de la inversión privada, hoy es el momento del desarrollo del país y estamos trabajando intensamente. A ver, de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿qué pasa cuando siempre estamos dando estas señales equivocadas? Yo recuerdo que esta apertura y esta invitación para invertir en la refinería de Esmeraldas se hizo en el gobierno anterior, más o menos desde mediados del periodo del gobierno, y cuando finalmente presentó el ministro Ortiz, se hablaba de empresas, presentó a sus CEOs de empresas muy importantes. Estamos hablando de empresas internacionales como KBR, como Hyundai, como Energlobal y otras más que presentó. Entonces se había avanzado bastante. Eso también no es un elemento que desincentiva al inversionista al ver que hay procesos que avanzan y después se cortan y que vuelven a empezar y que cambian los requisitos. ¿Por qué no se le dio seguimiento a lo que ya había comenzado y empezamos
otra vez de nuevo, como quien dice, inventando nuevamente el agua tibia porque somos una nueva administración? Creo que no hemos inventado el agua tibia, Yolanda. Lo que hemos hecho es permitir la participación amplia de muchas empresas interesadas que nos han solicitado que se revise ese proceso, y además creo yo que era importante hacer adecuaciones a los términos de referencia, de forma tal de que no estamos inventando nada nuevo, estamos simplemente adecuando esos términos de referencia para permitir una participación más amplia. Y esto no quiere decir que el consorcio que participó o que presentó oferta, porque ni siquiera se adjudicó, ni mucho menos, que presentó una oferta o tenía interés de presentar una oferta, seamos más precisos, no pueda participar en esta segunda ronda, por llamarlo así, de forma tal de que lo que estamos brindando más bien son señales de confianza al inversionista para abriendo un proceso claro, preciso, transparente, en el que las bases de participación estén absolutamente claras, no haya posibilidad a interpretaciones, no haya zonas grises, y además que se tengan claramente especificados cuáles son los requisitos a cumplir en la oferta. La refinería del Pacífico tiene cuentas pendientes de 1.060 millones de dólares. Leí este dato. ¿Qué vamos a hacer con esta refinería? Bueno, que nos deje hacer refinería, ¿verdad? Que simplemente bien, no es refinería. Que yo recuerde, ya se decidió no hacer una refinería en ese lugar porque no era lo más adecuado. Pero ¿qué hacer con el sitio? ¿Qué hacer con ese espacio? ¿Ese espacio a quién le pertenece en este momento? Tenemos ahí un proyecto fotovoltaico muy interesante que lo vamos probablemente a firmar en los meses próximos. Está adjudicado ya. Este es un grupo español que va a hacer una inversión de $200 millones para generar, mediante energía fotovoltaica, 200 megavatios para el país. Este es un proyecto que está ya, como digo, adjudicado. Estamos en las fases finales tanto de los ajustes de orden ambiental cuanto de la parte financiera para el desarrollo de un fideicomiso que garantice las inversiones, y esperemos en los próximos meses, no más allá de diciembre, podamos ya firmar el contrato y arrancar con esta buena noticia para el país, es decir, aprovechando las condiciones solares para un desarrollo de esa naturaleza ahí. Obviamente la refinería no es un proyecto que está en la carpeta del ministerio ni del gobierno. Realmente le llamé refinería ya por el hábito y la costumbre. Hablamos de ese espacio que quedó después de aquel proyecto que realmente creo que nunca tuvo intenciones de progresar. Hablamos de la minería. ¿Cuáles son las perspectivas en este ámbito? ¿Cuáles son los pasos que se han dado para aumentar esta actividad? Nuevamente, como en el petróleo, como en energía, hay que brindar confianza. Y hemos preparado, el presidente ha preparado el decreto ejecutivo 151, que determina la política minera a seguir por parte del Ecuador. Política minera, permítame, Yolanda, ser muy, muy claro, ha sido muy bien recibida en el ámbito internacional, donde los inversionistas están mirando al Ecuador como un país de gran potencial minero. Yo estoy convencido que el futuro del país está en la minería. Son proyectos de muy buenas perspectivas futuras, proyectos que demandan una inversión muy alta y obviamente generación de empleo, que es lo que preocupa y interesa sobre todo al país en este momento. En estos días estaremos firmando, o más bien dicho, el ministerio correspondiente estará firmando los convenios de garantía de inversiones con proyectos que suman aproximadamente $800 millones para fases exploratorias y una ya de inicio de explotación de 3 proyectos en el Ecuador. Por otro lado, hay 3 proyectos que los hemos promocionado nosotros, que son aquellos proyectos que estarán en este periodo del presidente Lasso, iniciarán la fase de explotación. Y nada más como referencia, porque vale la pena mencionarlo, el año pasado en exportaciones al país le significó aproximadamente $900 millones por concepto de minerales exportados. Este año esperamos llegar a 1.600 o 1.700 millones de dólares, es decir, hay una actividad creciente de la minería que permite ubicarse en muy buen ranking en las exportaciones no petroleras, compitiendo directamente con el camarón, con la pesca
es hilvanano, de manera que yo le tengo mucha fe y le apuesto con mucha fe técnica, sobre todo, en el proceso minero de una explotación sustentable, amigable con el ambiente y obviamente amigable con las comunidades dentro de su área de influencia. Efectivamente, igual no será un tema muy fácil, ¿no? Esto me hace acuerdo a la canción Si nos dejan, porque este rechazo a priori a cualquier cosa que suene a minería tiene, le digo, una oposición muy grande. Sin embargo, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Donde imagino yo que, como debe ser, gobiernos responsables tienen que velar porque el tipo de minería que se cumpla pues sea de altísima calidad y además que contemple todos aquellos requisitos del ambiente que son tan necesarios y que mejore la vida de las comunidades que por allí están, ¿verdad?, viviendo y asentadas. Hay un pendiente que quisiera que se me ponga al tanto, la verdad, no sé en qué ha quedado y cómo ha seguido, que es este tema con la chilena Codelco, que supuestamente Ecuador no ha cumplido con un acuerdo alcanzado en el 2019 para desarrollar el proyecto Yurimagua. ¿Cómo está este tema, ministro? Pues sí, nosotros hemos retomado las conversaciones con la compañía Codelco. No hay que olvidar que está iniciándose un proceso de mediación y arbitraje, de manera que yo preferiría, si usted me lo permite, Yolanda, no hacer muy públicas mis declaraciones, me has dicho no hacerlas públicas, no muy públicas, no hacerlas públicas, claro, por cuanto hay un proceso confidencial al interior de este tribunal, que preferiría, como digo, no hacer declaraciones de mayor alcance. Simplemente quiero decir que la voluntad del ministerio y del gobierno en general es acercarnos, un gobierno de diálogo, un gobierno de encuentro, y nos acercaremos y nos estamos acercando permanentemente con la compañía chilena a fin de llegar a acuerdos y que, por un lado, respeten la seguridad jurídica, pero por otro lado, y de manera fundamental, se desarrolle un proyecto que a todas luces es importantísimo para los dos países. Y ¿todavía es salvable la posibilidad de desarrollar este proyecto y llevarlo adelante? Sin duda alguna, Yolanda. Eso sí puedo afirmarlo de forma categórica, porque no me aparto de la confidencialidad del proceso, pero sí, claro, efectivamente es un gran proyecto que va a requerir mucha inversión y obviamente, nuevamente, la generación de empleo y divisas para el país. Yo creo que, y perdón que haya sido muy reiterativo en esta entrevista, pero quiero mandar ese mensaje claro de las oportunidades que está creando el gobierno. Es decir, cómo encontramos y cómo estamos ahora. ¿Qué es lo que encontramos en minería? Prácticamente una minería incipiente, muy poco desarrollada, en el sentido del estímulo a los procesos nuevos. Hay dos proyectos que han estado ya en fase de producción, sin duda alguna, pero la minería requiere mucho más impulso y sobre todo una decisión como la ha tomado el presidente Lasso, de un decreto ejecutivo, el 151, en donde establece de forma clara y contundente la política minera a seguir por parte del Ecuador. ¿Cuál es la política con respecto entonces a la minería artesanal? Nosotros tenemos que dar todo el impulso. Tenemos dos temas, tenemos la minería artesanal y de frente la minería ilegal, o sea, aquella que está dentro y acá dentro del ámbito del crimen organizado, ¿no? A ver, nosotros por definición tenemos que dar todo el impulso, toda la atención a la minería legal. Y Yolanda, aquí permítame hacer una precisión. Para mí la minería ilegal no existe, no debe existir y no debería ni siquiera llamarse minería ilegal. Es como que tuviéramos una medicina legal y una medicina ilegal. Aquí la minería es legal, es la única que debe existir, la única a la que debemos dar nosotros impulso y atención. Lo otro, para inclusive sacarle ese concepto de minería ilegal, lo estamos denominando ahora explotación ilícita de minerales. Y no solo es un cambio semántico, es un cambio conceptual, Yolanda. No podemos, bajo ningún concepto, ni siquiera a la distancia, promover alguna posibilidad de una minería de estas condiciones, que genera muchos problemas de orden ambiental, problemas sociales gravísimos, narcotráfico, prostitución, trata de blancas. O sea, esto es gravísimo. Y lo que siempre pongo yo como ejemplo, Yolanda, cuando hay daños ambientales como aquel daño severo que produjo la minería en Buenos Aires, ¿quién fue el responsable de todo aquello?
¿A quién hubo posibilidad de seguirle un juicio ambiental por los daños causados? No había nadie. Lo único que había era una asociación de mineros ilegales, a los que no había ni siquiera cómo dirigirles la palabra porque la respuesta era la violencia. Y nuevamente, este es un gobierno del encuentro, del diálogo, de la concertación, pero lo que no puede ser es que a título de que yo soy libre de hacer las actividades que yo quiera, provocar lo que provocaron en Buenos Aires. Y creo que la ciudadanía entera, el país entero, sabe de lo que es capaz la minería, que, como insisto, es absolutamente rechazada por parte de este ministerio. Ministro, aunque hay quedan muchos temas en carpeta, pero desgraciadamente el tiempo vuela. Pero sí quisiera concluir con un tema que tiene que ver con este avance del fenómeno natural de erosión regresiva en el río Coca, que afecta o podría afectar de forma irreversible la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. ¿Cómo va esto y cómo ve usted que se pueda solucionar este problema? Bueno, la verdad que hemos repasado temas de toda índole, Yolanda, y me parece interesantísima la charla porque hemos barrido un poco con los temas tanto de petróleo, minería, electricidad, así que a las órdenes siempre. Con relación al proyecto, el problema del río Coca, efectivamente es un proceso natural único, y permítame destacar este concepto, es un fenómeno natural único en el mundo. Yo me he reunido con muchísimos técnicos de distinta procedencia, de distinta condición y de profundidad en los análisis, y todos coinciden en un solo hecho, de que es un fenómeno natural único en el mundo, y como tal merece un estudio particular, un análisis profundo de ese fenómeno. Lo que se puede hacer es tomar experiencias de otro lado, pero adaptarlas a la condición de este fenómeno. Como digo, inclusive las formulaciones que hay en ingeniería hidráulica para análisis de este tipo, muchas de ellas no son aplicables por la condición tan particular y exclusiva de este fenómeno. Y permítame que hable con algún conocimiento, porque yo soy de formación ingeniero hidráulico. Entonces me he interesado mucho en el tema y sobre todo he profundizado en algunas reuniones con expertos de toda procedencia para tratar de encontrar la mejor solución a esto. Hemos dado pasos en firme, nos hemos reunido con compañías y consultores de alta calidad nacional e internacional, y aquí quiero destacar condición de consultores nacionales que de forma desinteresada han aportado con soluciones y con criterios técnicos para esta solución. Hemos estado trabajando, hay un aporte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el gobierno chino también hizo un aporte con una compañía de altísimo prestigio, el gobierno ruso ha invitado a una delegación de ingenieros y profesionales de SELEC a visitar un proyecto de soluciones de ese tipo. ¿Y las recomendaciones son cuáles? A este tema. Así veo, le han dado toda la vida importante, pero ¿y cuáles son las recomendaciones? A ver, el primero que las soluciones no son de que la podemos hacer mañana y pasado mañana las tenemos listas. Son soluciones que van a tomar tiempo, soluciones que van en escala, digamos, una primera fase, luego una segunda y quién sabe una tercera, para proteger el cauce, para proteger los taludes y detener la erosión regresiva que podría eventualmente afectar la captación del proyecto. Es uno de los peligros, sí. Y lo estamos haciendo de forma excesiva. Perdóneme. Bien, que eso decía, esa es una de las consecuencias que podrían darse, no podemos descartarla. Yo simplemente, porque ya se me acabó el tiempo realmente, lo que sí voy a rescatar es que usted dijo, porque es una preocupación que ha sido expresada por algunas personas, y es esto de que la situación que se da allí es realmente rara y se da casi única, ¿verdad? Porque hay personas que, claro, dicen, bueno, el proyecto de Santiago, por ejemplo, y otros proyectos hidroeléctricos podrían correr el mismo peligro, pero no, según usted nos dice, esto fue en ese mismo lugar, es allí donde se da este fenómeno de erosión y no necesariamente en otros sitios de la costa ecuatoriana, o donde haya hidroeléctricas, digamos, perdón, no costas, donde haya ubicación de las hidroeléctricas. Sí, Yolanda, yo no quiero entrar en
mayores profundidades técnicas, pero Sí, yo básicamente sé. el modelo geológico que hay en el río Coca y sobre todo en el cauce en el que estamos hablando, la zona de afectación, es un modelo muy Sí, particular y obedece pues, a procesos geológicos muy, exacto. muy de muy larga data, de cientos de miles de años y millones, pero esa conformación geológica es la que conformó, nuevamente, perdón la reiteración, Sí, conformó esta estructura geológica del cauce que dio lugar a la sí, erosión sí. reversible. Ministro, qué gusto, gracias por este recorrido por diferentes temas que tienen que ver con su cartera. Le deseamos muchísimos éxitos y bueno, nada, esperamos contar con usted para poder seguir conversando en una futura ocasión. Quiero agradecerle infinitamente por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a usted, Yolanda, por la invitación y siempre a las órdenes. Nada más para Muy cerrar, amable. quiero pedir que la ciudadanía entienda que lo que estamos haciendo es orientado precisamente a un mejor futuro del país, a un mejor futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es generando posibilidades, generando oportunidades, generando fuentes de trabajo, generando recursos para atender los temas de salud que creo yo nadie debería oponerse en este país. Muchas gracias, Yolanda.